Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que pretende que todos podamos aprender sin necesidad de un carnet. Por estos días se cumplen 90 años del colapso o crack de la bolsa de Nueva York de 1929, que digamos que es como el primer episodio de lo que llaman después la Gran Depresión. Y entonces, para hablar de lo que pasó, de lo que hemos aprendido o no en esos 90 años después de esa crisis, pues nos reunimos hoy con el siguiente profesor. Para los que no tienen como alguna referencia de qué fue lo que pasó ese día, aunque nos vamos a enfocar más en los efectos y en lo que, como dije, hemos aprendido, pues Luis Guillermo, si nos cuenta como rápidamente qué fue lo que sucedió, como para tener un contexto inicial. Martes 24 de octubre de 1929. Ese día el índice de los valores bursátiles de la Bolsa de Nueva York se vino al suelo. Una caída sin precedentes. No era la primera vez que se presentaba una situación de crisis en el mercado de valores, ni era la primera vez que se presentaba una situación de crisis económica y de crisis comercial. Ya durante el siglo XIX se habían presentado por lo menos 10 crisis en los 100 años que anteceden a la de 1929, y con una periodicidad sorprendente que había llamado la atención de los estudiosos. Hacia 1862, un señor llamado Clement Juglar, era médico, estadístico y economista, ¿qué tal? Entonces había estudiado esta cosa y escribió un libro, publicó un libro de un hombre muy diciente. Hablaba de las crisis comerciales periódicas en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y había encontrado con que se repetían esas crisis más o menos cada 10 años. Cada 10 años, ¡pau!, había un guarapazo, un lapo de esos. Entonces se habla del ciclo de Juglar, del ciclo económico de Juglar, que es el ciclo más típico. Y hacia los años 20, muchos economistas estaban dedicados a tratar de entender ese ciclo, a tratar de entender sobre todo ese asunto de la periodicidad. ¿Por qué una crisis se presenta cada 10 o 11 años? ¿Sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista no había como algo especialmente sorprendente. Lo que va a ser sorprendente con la crisis del 29 es su profundidad y su extensión. ¿Profundidad en qué sentido? En que llevó la economía real prácticamente al piso. Baste con decir, por ejemplo, la crisis arrancó en 1929 y al tiempo empezó a transmitirse. Después hablaremos de cómo las crisis financieras llegan a la economía real, pero llegó a la economía real y en 1932 el Producto Interno Bruto de Estados Unidos había caído un 30%. La producción industrial 40%, el desempleo era del 25%, y en todo el resto de países, ningún país escapó a esto. Colombia tuvo 2 años de caídas duras en el Producto Interno Bruto, escapó a esto. Entonces fue una crisis muy dura, que se extendió a todos los países y que duró mucho. Todavía en 1939, antes de que empezara la Guerra Mundial, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos no había alcanzado 10 años después el nivel del 29. Entonces eso fue un desastre económico muy grandioso. Y además fue un desastre que tuvo unas consecuencias políticas muy importantes. El derrumbe de la actividad económica en Alemania, particularmente, propició, sin duda alguna, el ascenso del nazismo y todo lo que sigue después. Claro, la pérdida de la Primera Guerra Mundial, si la combinas con una crisis económica en Alemania, el caldo de cultivo para que saliera Hitler a decir
nos merecemos otra cosa, yo soy el que los va a poner ahí. Y la pobreza fue lo que le dio gasolina a Hitler de alguna manera. La pregunta que alguien se hará dice, bueno, entiendo que un colapso de la bolsa pueda generar después algo, pero tiene que haber unos elementos como más fundamentales que explican por qué un bajón de los precios de la bolsa va a generar un problema, no puede ser solamente la bolsa, o sea, que realmente, porque me imagino que hay muchas hipótesis, pero ¿qué cosas explican esa depresión y ese colapso de la economía y a nivel mundial? Porque uno pensaría que eso es del mundo globalizado de hoy, pero la crisis se transmitió a nivel mundial, o sea, había un problema en el sistema o unas cosas que tal vez explican por qué se dio. Sí. ¿Cuáles podríamos mencionar? Bueno, Juan David, te voy a decir una cosa que te puede sorprender. El capitalismo es un sistema muy jovencito. Ajá. Lo es hoy y lo era más en ese entonces. Ajá. El capitalismo es un bebecito que están haciendo. Ya. Lo mismo que las democracias liberales. Y te digo esto porque en estos días leía a Dani Rodrik y algunos autores diciendo que el desgaste de la democracia, y yo decía, estos tipos están locos, yo entiendo las cosas muy distinto. Mira, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Cuando Roma llega a su máximo esplendor, que es hacia el año 110, con Trajano, la máxima extensión, Roma tiene 800 años, ¿sí? Y habría de durar todavía 300 más, ¿sí? Piensa también en el imperio en Egipto. Eso se remonta y se remonta y se remonta. Entonces, la significación, yo insisto en esta cosa, el capitalismo está joven. Sí. Y en esos 200 y piquito de años, pues lo que ha permitido de progresar a la humanidad es una cosa extraordinaria. Ajá. ¿Sí? Sí, por eso los que están hablando del fin del capitalismo, yo creo que es que piensan más con el deseo. No. Piensan con una... Con ignorancia. Yo no sé si se acabe pronto, no sé, yo de esas cosas no sé, pero lo que sí sé es que visto en un contexto histórico es un sistema, tanto el sistema económico como el sistema político de democracia liberal que le asociamos, ¿sí? Son jóvenes, hay que cuidarlos y están naciendo. Yeah. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa en 1929? Pasaron dos cosas. Las bancas centrales, cuando uno le habla a los muchachos de economía, los bancos centrales creen que eso nació con Adán y Eva. Eso es jovencísimo. El sistema de banca central de Estados Unidos, que se llama el sistema de la Reserva Federal, se había creado en 1913. El Banco Central de Colombia se creó en 1923. Y la mayoría de los bancos centrales de buena parte de los países del mundo se están creando por esa época. Hay algunos europeos que son más viejos, ¿sí? Pero digamos que es decir, Inglaterra tiene 100 años, pero todo lo que hemos ido aprendiendo sobre banca central, manejo de moneda fiduciaria, a lo largo de los años todavía estábamos allí en eso. Y entonces, ¿qué ocurre en el 29? En el 29, las crisis, bueno, obviamente cuando se derrumba la bolsa, la gente no puede cumplir sus créditos y deja de pagar sus créditos en el banco, algunos bancos entran en dificultades y eventualmente quiebran bancos e instituciones financieras. Las cosas iban mal, pero se agravaron hacia 1930, diciembre de 1930, un año después, con la quiebra de un banco que se llamaba el Banco de Estados Unidos. Ese no era un banco oficial, era un banco privado, pero tenía ese nombre. Y entonces los depositantes, sobre todo los depositantes inmigrantes, creían que era el Banco de Estados Unidos y que estaba eso allá. Y entonces ese banco era enormemente popular entre esa población migrante, en fin. Además lo manejaban los judíos, ¿sí? Y tenía mucha antipatía entre la gente, entre otros banqueros y todo lo demás. Entonces, claro, en algún momento hay una corrida contra ese banco, empieza a darse una corrida es cuando la gente va a sacar los depósitos, ¿sí? Que todo el mundo, porque la característica del sistema bancario de banca central es que los bancos tienen que devolver los depósitos en una plata que ellos no producen, la plata emitida por el Banco Central. Entonces, eventualmente
pueden tener demandas que exceden los créditos que han otorgado y entran en dificultades. Claro. Entonces lo que ocurre es que los bancos son solidarios y se prestan y se aportan y entonces pasan las dificultades. Okay. Pero al pobre Banco de Estados Unidos, ¿sí?, lo dejaron quebrar. Lo dejaron quebrar. Lo podía haber salvado el Banco de Nueva York, de la Reserva Federal, y no le puso la plata. Yeah. Y entonces eso desató un pánico bancario terrible, que en un año se llevó la tercera parte de los bancos de Estados Unidos. Ahora, entonces alguna gente decía, como dicen todavía, ay, pero no, que es que no se pueden salvar los bancos, que es que son los ricos, que cuidado, no, por Dios, sí. Entonces que si ellos incurrieron en esos errores, ¿cierto? Entonces la gente dice que no se deben salvar los bancos. No, se puede dejar totear algunos bancos, pero no se pueden dejar quebrar todos. Es un riesgo muy grande. Okay. Entonces, salvar los bancos, dejar quebrar los bancos es poner en riesgo todo el sistema financiero. Si nosotros dejáramos quebrar eventualmente a Bancolombia, ¿sí?, pues al otro día íbamos los cajeros y no podríamos sacar plata y no podríamos pagar y se paralizaría todo. Entonces, esa fue la primera cosa que profundizó la crisis. Ahora, y esa misma visión del sistema bancario, ¿sí?, todavía prevalecía en Europa, y en Europa se quebraban bancos, ¿sí? Y entonces ese fue un mecanismo que hizo extender esa crisis. ¿Sí? Lo otro que le dio un alcance universal, ¿sí?, fue el arancel. El arancel. A ver, esto es muy importante que lo entiendan las personas. A la gente le dicen, no, es que tenemos que defendernos de que nos inunden con mercancías extranjeras, ¿cierto? Y entonces subamos los aranceles para que no importemos y produzcamos las cosas acá, ¿cierto? Y sí, claro, eso es bueno, si uno es el único que sube aranceles, ¿sí? Claro. Si no le van a hacer la misma después. Exactamente. Pero además viola un principio económico muy elemental, para que los otros países le compren a uno les tiene que comprar a ellos. Claro. ¿Sí? Tiene que comprar, es que el comercio internacional es así, y el comercio entre la gente. Si yo mañana digo, es que voy a generar un excedente en mi balanza comercial, y entonces no lo va a comprar a todo el mundo, pues termino muerto de hambre. Claro, nadie te compra. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, la guerra arancelaria. En los Estados Unidos, ya un poco por allá a finales de los 29, se estaba presentando pues una situación de aranceles. Es decir, los gobiernos, la gente que gobierna entonces y ahora suelen saber poca economía. Yeah. Porque los economistas sabemos las cosas. Y ahorita les explico cómo así. Pero el tema entonces del mercantilismo y de la guerra comercial estaba allí. Entonces en Estados Unidos se aprueba en abril de 1930 una ley. La ley Smoot-Hawley. La ley Smoot-Hawley crea un arancel proteccionista duro y se promulga en junio de ese mismo año. Y eso desató una guerra arancelaria mundial, la cosa más impresionante, que al cabo de 3 años o 4, el comercio mundial, medido por las importaciones, es lo mismo, importaciones y exportaciones es lo mismo a nivel global, se había reducido a la tercera parte. Y entonces, claro, todo mundo va perdiendo en esa espiral. Entonces yo creo que esos fueron las dos grandes circunstancias que agravaron y contribuyeron a profundizar la crisis y a que lo que era normalmente una recesión, una recesión económica, menos actividad, se convirtiera pues en una depresión tan profunda como ocurrió. Yo no soy economista y lo lamento, pero a veces uno oye a los críticos del sistema, sobre todo el capitalismo, diciendo que es que tiene una cosa peligrosa, que son unas sobreproducciones. A veces le echan la culpa de eso, que había una sobreproducción del sistema, del aparato productivo, y que eso agravó, o eso era más bien, no era que no había producciones en exceso, sino que pues que no había consumidores. No, eso no. Espere, ya le voy a explicar eso, que me gusta la pregunta. Pero
voy a decir algo en defensa, en el honor de la profesión. Ajá. ¿Sí? Más de 1000 economistas norteamericanos le escribieron al presidente Hoover una carta. Por ahí está publicada en los anales de la historia, suplicándole: hombre, no ponga ese arancel, no ponga ese arancel. Sí, eso nos va a meter en la grande. ¿Sí? La firmaron todos los economistas prestigiosos de ese entonces. Y en cuanto al tema monetario, de que hay que, cuando la economía está deprimida, todos los economistas estaban de acuerdo. Porque, es decir, uno sabe una cosa, a ver, contemos algo. Realmente suele ocurrir que las crisis son más profundas porque se permiten expansiones exageradas y se cometen muchos errores de inversión. ¿Sí? Okay. Pero cuando ya nos metimos en una crisis, todo el mundo está de acuerdo en que hay que salir de eso. Ajá. Y una forma de salir de eso es meterle dinero a la economía y meterle plata a los bancos para impedir que quiebren. Eso es con préstamos baratos, mejor dicho. Eso es con préstamos baratos, comprando todo tipo de deuda, de títulos de deuda, para que la economía se llene de liquidez y los bancos puedan mantener sus créditos. ¿Sí? Okay. Existe un cuento, y es el cuento del subconsumo. Sí. El cuento del subconsumo. ¿En qué consiste el cuento del subconsumo? El cuento del subconsumo consiste como en esto. Entonces dice, no, vea, lo que pasa es que en el capitalismo la plata, los ingresos más grandes se los llevan los ricos, ¿cierto? Se los llevan los ricos, ¿sí? Y la gente más pobre recibe menos ingresos. Sí. Y entonces la gente más pobre recibe menos ingresos, y como recibe menos ingresos, y los ricos, entonces, como tienen tanto ingreso, es que lo ahorran, ¿sí? Y entonces la gente cree pues, que lo ahorran, es que lo meten por allá, en el colchón, cajas, o en cosas de esas, ¿sí? Y entonces como los que pueden gastar no gastan, y los que quieren gastar no tienen, entonces el sistema vive en subconsumo. Ya. Y entonces la gente cree eso. Ahora, y eso lo cree Marx, y lo creía un señor que llamaba Malthus, el mayor Douglas, Silvio Gesell. Es decir, más o menos los niveles pues, de las alcantarillas de la teoría económica, es donde se piensa eso. Pero sí, porque es que eso es muy tonto. Eso es muy tonto. Te voy a explicar por qué. Pero es muy popular. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Es muy popular. O no deje de ser tonto. Sí, no estoy diciendo que no sea tonto. Sí, no. Te voy a contar una historia. ¿Sí? Cuando murió mi tía Alicia, ¿sí? Mi tía Alicia, levantamos ahí las cosas y encontramos un montón de billetes. Todo, porque mi papá, cuando íbamos a él, siempre le daba platica. Y mi tía Alicia se pasó durante años, guardaba los billeticos y nunca se los gastó. Y entonces, ¿cuál fue el efecto de mi tía Alicia? ¿Qué efecto tiene, digamos, que yo meta mi plata en un cofre? Tiene un efecto sobre la demanda nominal, pequeño, ¿sí? Entonces, lo que hace ese efecto sobre la demanda, yo no gasto. Entonces, le doy margen al gasto de otros, ¿sí? Okay. La producción, pero el flujo de producción continúa, y entonces yo renuncié a mi producción durante un tiempo, ¿sí? Y entonces al hacerlo, guardando mi plata, ahorré, ¿sí? Sin buscar ninguna retribución. Cuando al año siguiente, ¿sí? Decido gastar, pues tengo ese impacto sobre la producción, y entonces suben un poquito los precios, en fin, y todo lo demás, pero el flujo pues de producción continúa, no hay forma. Ahora, los ricos, ¿qué hacen los ricos con la riqueza? ¿Y en qué consiste la riqueza de los ricos? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, hay un señor que llama ¿cómo es que llama? Bezos. Yeah. El de Amazon. Sí. Entonces ese hombre es que tiene ¿cuántos millones? Bueno, muchos millones. Entonces, ¿qué hace ese hombre? Ese hombre debe recibir diariamente, no sé, 10, 15 millones de dólares. De renta recibiría. Ajá. Pero no se los gasta en hamburguesas. No. Si el tipo comprara 10 millones de hamburguesas, seguramente estaría privando de consumo pues a un montón de gente, pero no se los gasta en hamburguesas. No hay nadie. Esto reinvertirá y hará cosas. Y la riqueza de los ricos son los bienes de producción, las cosas que se producen y que están funcionando permanentemente. Finalmente, lo que importa es la composición de la producción. La composición de la producción de un país generalmente tiene
un 80% de bienes y servicios de consumo final que nos distribuimos entre todos, pues algún rico puede de pronto tener un vestido más elegante que Sí, el pero mío, no puede almorzar pero 3 no veces. puede poner todos los vestidos ni cosas de esas. Ni almorzar 5 Ni veces. almorzar 50 veces, exactamente. Entonces, supongamos que, entonces lo que importa es esa composición de la producción. Entonces hay que mantener, para que la estructura de la producción se mantenga y se perpetúe, un cierto ritmo de inversión. Entonces ese ritmo de inversión es el que hacen los ricos, que invierten en una empresa, en la otra. Supongamos que decidimos eliminar todos los ricos y ponemos un solo rico, lo que llaman el Estado. Entonces, la gente cree, la gente cree que la propiedad del Estado es de todos, pues es una ilusión, es una ficción jurídica. Pero ponemos el Estado, como allá como en Kim Il-sung, ¿cierto? Como en Corea. Allá es la propiedad de todos. O en Cuba, ¿cierto? Entonces ¿por qué están fritos allá? Porque como la productividad es tan baja, ¿sí?, la parte del consumo es muy reducida. Por ejemplo, la participación del consumo en el PIB de Cuba está más o menos por el 50%. Y entonces otro se va en policía, en vainas y cosas de esas. Y en Corea debe estar por el 40%, aunque no hay sino un solo rico y es la producción de todo el pueblo. Entonces, lo que importa es esa composición de la producción. No quién es el dueño o el supuesto detentor de las maquinarias, los equipos y las cosas que se tienen para producir los bienes de consumo, que todos más o menos en diversos grados disfrutamos. Okay. Entonces el tema de la sobreproducción o el subconsumo no es necesariamente la causa principal, sino lo que No, porque es que habría un error lógico. Habría un error lógico. ¿Cómo explica uno que haya subconsumo cada 10 años? Cada 10 años tenemos subconsumo. ¿Y después qué tenemos? ¿Sobreconsumo o qué? ¿Cómo así? Sí. Pues, es decir, si el tema del subconsumo fuera la lógica, entonces hoy subconsumiríamos y entonces nos iríamos en una espiral decreciente que nos llevaría a los infiernos. ¿Sí? Pues míralo lógicamente, sí, ¿cierto? No. Entonces consumo menos, entonces produzco menos porque no pude consumir. Entonces como consumo menos, sigo y entonces se derrumba. ¿Sí? O habríamos desaparecido hace mucho tiempo. No, pero allí hubo un problema que es muy interesante. Apareció un personaje en esa época, en los años 30, un personaje llamado John Maynard Keynes. Y Keynes resucitó la teoría del subconsumo. Yeah. Él la resucita. Pero como él sabía, él era un buen economista. Y él sabía que eso venía de los bajos fondos de la teoría, ¿cierto? Entonces va a ser un esfuerzo teórico y se inventa todo un lenguaje. Se inventa un lenguaje, se inventa unos agregados y de eso sale una nueva rama de la economía que se llama la macroeconomía y que se enseña hoy en las escuelas, y eso tuvo un gran efecto. Él logró meter unos cuentos y por un tiempo pues convenció a buena parte de la población, de los economistas, no todos, y a mucha parte de la opinión pública y sobre todo a los políticos. Y lo voy a explicar por qué. Porque el cuento era este. Entonces él decía esto. Bueno, el gasto total de la gente, ¿sí?, que él va a llamar demanda agregada, es insuficiente para comprar el total de la producción. ¿Listo? Que él va a llamar oferta agregada. Entonces, no están comprando todo lo que el sistema produce. Entonces puede haber esa falla. Eso se llama la insuficiencia en la demanda efectiva, que deja un gap entre la producción y la demanda de esa producción. Y entonces dijo, y ese gap puede ser llenado por una demanda autónoma, que haga el gobierno en cualquier clase de cosas para suplir ese hueco. Y esa demanda autónoma se puede financiar con deudas, con crédito, ¿sí? Con crédito, entonces con déficit fiscal, hagamos con el déficit. Y entonces Keynes, Keynes era más sutil, era un hombre muy inteligente y su cosa es más sofisticada, pero eso fue lo que quedó. O sea, pongo entonces, a comprar al Estado lo que no se está comprando. Supuestamente eso. Así sea prestado. Así sea prestado y con déficit. Ojo.
en una situación de crisis todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer eso. Que no hay ¿sí? más. Sí, y meterle moneda y todo eso, es que son bobadas. Pero el déficit fiscal y las inyecciones monetarias se vuelven aditivas. Entonces pueden generar situaciones, otros desórdenes económicos. Yeah. Pero entonces cuando Keynes tira ese cuento de la demanda autónoma financiada con crédito, con deuda, eso era música celestial para un político. Porque podés aumentar el gasto sin aumentar los impuestos, por Dios, Claro. Eso es una fantasía. Y los políticos no se detienen pues en sutilezas, nada. Y entonces eso se metió mucho en la conciencia popular y llevó pues, a los desarrollos del intervencionismo que duran hasta ahora. Hemos visto algunos impactos de la crisis del 29 y de la Gran Depresión, que como ven, en términos económicos fue muy influyente, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, pero los efectos de este fenómeno no solo se circunscriben a lo económico, sino que, por ejemplo, tuvo impacto en la política mundial. Entonces, para ver unas ideas sobre el impacto de lo político, pues vamos a ver lo que el profesor Adolfo Maya de la Escuela de Humanidades nos puede comentar para complementar este análisis. Colombia en particular, hacia 1929, está inscrita en unas condiciones históricas definidas por una profunda fragmentación social, por un Estado muy débil, por unas condiciones de desconexión territorial, por unas dependencias económicas sustentadas en el monocultivo, particularmente en el café. Entonces, esta crisis del capitalismo, la Gran Depresión, generó unos efectos que generaron un replanteamiento, un rediseño de los estados en el mundo, particularmente entre nosotros. Aparece unas nuevas perspectivas ideológicas en la sociedad colombiana. Hacia 1930 asume el poder en el siglo por primera vez el Partido Liberal. Enrique Olaya Herrera asume unas políticas públicas o unas políticas de Estado con un corte moderado, pero con un sentido liberal en la visión de la sociedad, de la economía, de la cultura y del Estado. Comienza de una manera tímida, pensado en una perspectiva de conjunto, unas políticas de un modelo liberal de desarrollo. Digámoslo, es una perspectiva de querer articular el país en las dinámicas mundiales, pero este mundo de las articulaciones económicas está en una profunda situación de crisis. Los Estados Unidos, el mayor comprador de café y, digámoslo, como el referente hegemónico de la política internacional, generan unos bajos precios de este producto. Igualmente esto se encadena con una generación de desempleo bastante notoria en el mundo, en Colombia de manera particular. Somos una sociedad agraria, no somos una sociedad industrial. El capitalismo, digámoslo, es tímido, las industrias son muy manufactureras. No hay una creación de un parque industrial o de una inserción en la economía mundial bajo términos mucho más favorables. Entonces, Enrique Olaya Herrera comienza a promover una serie de reformas o de reformismos. Por ejemplo, en el orden de lo político aparece la cédula de ciudadanía. Hay una gran preocupación por que los procesos electorales en Colombia
son muy de prácticas fraudulentas. El fraude es una constante en los procesos electorales en Colombia. Hubo la adopción de la cédula de ciudadanía como una manera de romper o de disminuir este tipo de prácticas que desviaban y desvían las democracias. Igualmente, Enrique Olaya Herrera comienza a tomar medidas un poco bajo la presión de unos nuevos actores sociales y económicos que están en el contexto, que están en proceso de emergencia, como es la clase obrera. El mundo está a la expectativa porque en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, la clase obrera ya ha adquirido un músculo político que aparece como una clase social opositora y con un proyecto de construcción de otro tipo de Estado. De esto no está alejado el país, sin embargo es de una manera bastante tímida y moderada. Sin embargo, las reformas que implementa Enrique Olaya Herrera, por ejemplo, la adopción de las 8 horas, las 3 8s, para pensar esa nueva clase trabajadora, el descanso, la recreación y la familia, comienzan a despertar ciertas reacciones en la cultura política de terratenientes, de la iglesia, de grandes industriales para entonces, que le hacen traducir que estas reformas son la antesala del comunismo en Colombia. Esto hace que el país comience a experimentar crisis económicas, crisis políticas, y el país se fragmenta, se polariza en 2 bloques ideológicos. Un bloque seriamente proliberal de reformas, pidiendo una mayor agudización de estas reformas, y otro bloque que llama la atención sobre los peligros que contiene estas reformas sociales, económicas y políticas. En tal sentido, el país y América Latina en su conjunto se ve inmerso en una doble crisis. Una crisis de orden internacional porque se reducen las capacidades de importaciones y quienes son los compradores tienen una crisis económica bastante grande. Pero en su conjunto hay una adopción por parte del Estado y la dirigencia política y económica colombiana, y es seguir el tenor y los lineamientos que plantea las tesis de un Estado interventor, que son justamente los lineamientos que Roosevelt en los Estados Unidos había adoptado, las tesis de John Keynes, de un Estado que intervenga en la economía, un Estado que comience a invertir en sectores necesarios para el desarrollo del capitalismo, en sectores ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, que son condiciones necesarias para que el capitalismo se desarrolle. Y es allí donde el Estado interventor comienza a hacer grandes inversiones que tienen una tasa de retorno muy lenta, pero que son declaradas de interés público para que la economía y el capitalismo y la inserción de Colombia en el capitalismo mundial se puedan dar. Para seguir como avanzando en el tiempo, entonces más o menos entiendo las causas. Has dicho que las crisis además tienen sus propios comportamientos y sus ciclos. La pregunta que sigue es, bueno, ha pasado el tiempo y esa no es, como dicen, no fue la primera crisis ni va a ser la última.
80 años después tuvimos otra crisis, la reciente, que es la del 2008. En ese tiempo, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué cosas has visto que ya no hicimos, por ejemplo, en las del 2008? De lo que me comentaste del 29, que ya ves distinto que de pronto digamos, hombre, le cogimos el tiro a esto y Sí, ya, sí. no lo cometimos, por ejemplo, en la crisis del 2008. Sí, aprendimos mucho. Es decir, aprendió lo que llaman los policy makers. Los economistas lo sabíamos, lo sabemos desde Adam Smith. ¿Sí? Economistas sabemos. Pero la opinión pública y todo eso se aprendió. Se aprendió. Primera cosa que se aprendió. ¿Recuerdas, Juan David, cuando quebró Lehman Brothers? Sí. A mí me dio mucho susto. Yo dije, ay, hijo de pucha, quebró Lehman Brothers, ¿cierto? Y entonces, además, Lehman también era de judíos. Extraña Y coincidencia. era una empresa pues centenaria, ¿cierto? Una entidad centenaria, en fin, y obviamente tenía sus rivalidades ahí en Wall Street, porque, es decir, uno es colega, pero también competidor, en fin. ¿Y era el más grande? No era el más grande, Ok. pero era muy grande. Era una banca, era como la cuarta banca de inversión y entonces la dejaron quebrar. Y la Reserva Federal dejó quebrar a Lehman Brothers. Allí trataron de hacer negociaciones, en fin, y no se pusieron de acuerdo en poner la plata. Eso ocurrió como el 15 de septiembre de 2008. Y entonces ahí, qué susto. Pero al otro día, 2 días después. ¿Por ¿sí? qué? Porque pensaste que iba a pasar como lo del Banco de Estados Claro, Unidos. claro. Yo dije, ¿qué van a hacer estos locos? Pero 2 días después, la Reserva Federal corrigió el rumbo y metió 85.000 millones de dólares para salvar un grupo de asegurador que se llama el American International Group. Ok. Ahora, La IG. el American International Group, es decir, todas las entidades bancarias y financieras que llegan a tener dificultades, llegan a dificultades porque eventualmente han tenido un manejo equivocado y aún irresponsable de su crédito y de sus cosas. Pero ¿qué pasaba con esta entidad? Esta entidad, fíjate que por aquí tengo los datos de esta gente, ¿sí? Esta entidad, 85.000 millones le metió la Fed para salvarla. Esta entidad era un 50% más grande que Lehman. Operaba en 130 países. Tenía 74 millones de clientes. Aseguraba empresas que a su turno empleaban 106 millones de personas. Entonces la quiebra de AIG habría sido un bacatazo brutal para la economía y probablemente habría tenido unas quiebras en cadena. ¿Qué fue lo que pasó, dijiste, en el ¿Qué 29? fue lo que pasó en el 29? En esta oportunidad se la jugaron a fondo 3 bancos. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Hay un libro muy bonito por ahí que recomiendo a los jóvenes que eventualmente quieran leer sobre esto, de Neil Irving, que se llama Los Alquimistas. Los alquimistas, 3 banqueros centrales y un mundo en llamas. Ahí se cuenta esa historia de una forma apasionante de cómo se manejó eso. Entonces primero se aprendió eso se aprendió, no se deja. Ahora, salvar un banco en Estados Unidos es una cosa muy grave. Eso tenía que contar con la aquiescencia del presidente, con el apoyo del Congreso. Es que no es fácil que uno diga, es decir, si mañana le toca meter, yo qué sé, 100.000, 500.000 millones de pesos a Bancolombia, la gente va a decir, ¿pero por qué? No, pues es que de pronto, eventualmente hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces se aprendió eso. A pesar de que eso tenga problemas de riesgo moral. ¿Sí? Claro. Pero sí, ¿qué vamos a hacer? Es que no se está salvando solo el banco, se está salvando todo el sistema de pagos de un país. La otra cosa que aprendió el mundo es muy importante y tiene que ver con el comercio internacional. Prácticamente todos los países respetaron las reglas de la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos de libre cambio que tenían suscritos entre ellos. Entonces el comercio prácticamente no se movió. Por aquí tengo una gráfica muy bonita, Juan David. El azul es el índice del comercio mundial
después de la crisis de 2008. Aquí está en 100, 2008 al principio, 2008, cae el comercio, cayó duro, de 2008 a 2009, y después se recupera, sí, se recuperó. Es el O sea, asunto. no colapsó porque no empezaron a poner Porque no aranceles. empezaba eventualmente por eso. Pero mira lo que ocurre con el comercio, el índice del comercio mundial en la crisis La del 29. del 29. Ah, se va en picada. Se va en picada. ¿Cierto? Ah, a los ok. 4 años era la tercera parte del nivel de comercio del inicio de la crisis. Entonces los mecanismos, la institucionalidad del comercio, la lealtad, la norma, funcionaron. Es decir, no se desató una competencia mercantilista, arancelaria, de tipos de cambio, ni cosas de ese tipo. Entonces eso fue muy importante. Segunda lección, digamos, como aprendida. Hay otra lección que también está aprendida, pero sería bueno que aprendieran más, ¿sí? Y es la que tiene que ver con, ya sabemos un poco lo del ciclo, ¿sí? Lo del ciclo. Y sabemos una cosa, que en las fases de expansión, ¿sí? Hay un momento en que hay que ponerles freno, ¿sí? Es decir, hay que pinchar esas expansiones. Y se hace ¿cómo? Encareciendo el crédito, subiendo la tasa de interés. ¿Sí? Hay un momento en que hay que pinchar, porque si la expansión genera, porque cuando se mantiene mucho la expansión, empiezan a darse inversiones muy desafortunadas. ¿Sí? Gente que cree y empiezan a invertir y a desarrollar cosas creyendo que todo da. Que siempre a todos les va a ir bien. Y todo eso. todo no, y exactamente. Entonces hay que frenar esa expansión, ¿sí? Para que la cresta no sea muy alta, porque cuando es muy alta la cresta, la caída es más profunda. Okay. Entonces, la idea es que se puede, digamos, suavizar, ese es el concepto, suavizar el ciclo con política monetaria y política fiscal. Okay. En la fase de expansión, los gobiernos tienden a recibir más plata. Ajá. Entonces deberían ahorrar, ¿sí? Generar superávit. Las vacas gordas para las flacas. Exactamente, para poder gastar en la recesión y suavizar el ciclo. Esa se sabe, el mecanismo se conoce, pero es difícil convencer a la gente. De que no sí, gaste. sí, y incluso a las empresas, porque cuando los comerciantes están, es que cuando el Banco de la República, el Banco Central empieza a limitar el crédito y a elevar la tasa de interés, es como cuando uno está en una fiesta, ¿sí? Y en lo mejor de la fiesta apaga la música. Entonces la gente le molesta, pero hay que apagar la música porque de pronto emborracha a todo el mundo y termina en un desastre. Listo. Exactamente. Bueno, y finalmente, porque el tiempo corre, la última crisis fue el 2008. La estadística dice que hay un comportamiento de un ciclo de más o menos 10 años. O sea que si fuera por estadística estaríamos como al Estamos borde. pasados. Estamos pasados de una próxima crisis que incluso ya están diciendo que puede ser el año entrante o a principios del 21. De esas, además del ciclo, de estos factores que has mencionado, ¿qué te parece que podrían realmente materializar eso? Porque uno oye que, por ejemplo, de lo de la guerra comercial con China podría ser un factor. ¿O qué piensas que puedan ser cosas que de verdad estén reforzando la hipótesis de que va a haber una crisis pronto? No, la gente está endeudada, ¿sí? Okay. Hay muchos gobiernos con niveles de deuda grandes, ¿sí? Y hay mucha gente con niveles de deuda grandes. Porque ¿qué pasó? A ver, es decir, combatimos la recesión metiendo plata. Y meter plata en la economía es permitir expandir el crédito. Entonces estamos inflando la cosa con deuda, ¿cierto? Ahora, finalmente toda crisis es una crisis de insolvencia. Pues hay un momento, y eso es lo que está pasando todo el tiempo. Eventualmente en algún momento hay alguien que invirtió y no puede, los negocios no dieron y no puede atender la deuda. Ahora hay mucha deuda. Entonces eso siempre le hace pensar a uno que se vengan pues dificultades, ¿cierto?, en el manejo. Yo creo que eventualmente va a haber una disminución en las tasas de crecimiento y algunas dificultades, ¿sí? Pero digamos que esta fase del ciclo eventualmente la podemos pasar sin nada que se parezca a lo de 2008, que fue muy miedoso. Pero
como has mencionado que el tema de los aranceles y los obstáculos al comercio ocasionan o facilitan la crisis, y dijiste que en el 2008 no lo hicimos y eso ayudó que la crisis no fuera tan grave, esa amenaza de esa guerra de Trump, de yo le pongo aranceles para que eso sí, que podría generar una guerra comercial, eso sí sería muy dañino. Sí, ¿no? puede ser muy dañino, pero no he visto que se esté dando en realidad Okay. como grandes problemas allí. Me parece que han estado ladrando y todo lo demás, pero lo que he mirado yo en los datos no he visto que el comercio se esté resintiendo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues el tiempo corrió, creo que dimos un viaje por las causas, por lo aprendido, que era como lo más interesante, y intentar entender como un panorama general. Pues muchas gracias, Luis Guillermo, por aceptar nuevamente la invitación. Nos espero en el próximo Campus Global.